¿Cuánta energía se necesita para alimentar la inteligencia artificial? ¿Lo pensaste? La mayor parte de las necesidades energéticas de la IA se concentran en los centros de datos y dentro de cada uno de ellos hay un gran número de servidores que generan enormes cantidades de calor al procesar la información. Entre más utilizan la inteligencia artificial, más funcionan estos centros de datos, por ende más extracción de agua para su refrigeración y más evaporización de esta agua. Hacer funcionar esos servidores y mantenerlos refrigerados es uno de los principales impulsores de consumo de electricidad para la inteligencia artificial. Entonces, si tú preguntas, oye, cuando se hace viral, ¿de verdad a ustedes les perjudican? Sí, nos perjudica en nuestra calidad de vida. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. Soy Florencia Flores Iborra y hoy hablamos sobre el impacto de la inteligencia artificial en la transición energética. El uso de la inteligencia artificial es cada vez más común. Personas que le piden una receta a ChatGPT, que generan imágenes para postear en redes, millones de consultas a diario. Ahora bien, cada vez que subimos una foto a la nube, algo se enciende. Miles de servidores, centros de datos, sistemas de refrigeración, una gran infraestructura eléctrica que se pone en movimiento. La inteligencia artificial parece intangible, pero no lo es. Tiene cuerpo, consume agua, energía, produce calor. Y mientras el mundo acelera su carrera por la IA, América Latina empieza a convertirse en un territorio clave para sostenerla. En la historia de la humanidad existe una tipología edilicia que se llaman bibliotecas, que son las que estudian o las que almacenan toda la información, todo el conocimiento. Nicolás Díaz Bejarano es arquitecto y en su tesis doctoral analiza el impacto de los centros de datos en el territorio, estudiando particularmente el caso de Quilicura, en Chile. Entonces yo salto de ahí, de bibliotecas nacionales, a su primo digital, los centros de datos, que al final digo que son primos porque cumplen la misma función. Un centro de datos es aquel espacio que almacena ya no información análoga, sino información digital. Es súper relevante qué pasa cuando empezamos a entender estos espacios no como estas nubes, sino como estas arquitecturas que permiten que tengamos esta conversación, que podamos hablar con nuestras familias, compartir memes de gatos, pero que nunca nos hemos preocupado por dónde están o cuáles son sus impactos. La inteligencia artificial necesita infraestructura física y esa infraestructura está creciendo de manera explosiva. Recientemente, la Agencia Internacional de Energía publicó el estudio Inteligencia Artificial y Energía. Allí demuestra que un centro de datos a hiperescala operado por una gran empresa de tecnología consume aproximadamente la misma cantidad de electricidad que 100.000 hogares. De locos. Este informe prevé además que para el año 2030 el consumo eléctrico de los centros de datos alcance alrededor del 3% del consumo mundial de electricidad. Es decir, unos 945 teravatios hora al año. Para ponerlo en contexto, esto equivale aproximadamente al consumo eléctrico anual total de Japón en la actualidad. Entonces, ¿qué desafíos nos plantea la expansión acelerada de la inteligencia artificial? Un poco hablando sobre los retos que se pueden enfrentar en el crecimiento de los centros de datos y el consumo energético, tenemos la impresión de que en realidad son unos centros de carga o unos consumidores de una gran cantidad de energía, pero en realidad eso depende mucho de la escala del centro. Él es Leonardo Beltrán, ex subsecretario de Planeación y Transición Energética de México entre 2012 y 2018. Es el caso para toda América Latina y el Caribe, ¿no? Uno de los grandes retos que tiene la región, no solamente por los centros de datos, sino en general, es que nuestra infraestructura de transmisión ya tiene varios años y se ha empezado a saturar.
Entonces, digamos, no es propiamente el reto porque se sumen centros de datos, sino simplemente no se ha invertido en reforzar la infraestructura e incluso actualizarla y expandirla. Porque los centros de datos necesitan energía constantemente, mucha energía. Y cada vez más empresas tecnológicas buscan abastecerse con fuentes limpias. La primera opción razonable y competitiva para desarrollar es impulsar el desarrollo de energía renovable. Y ahí es donde pues, nuestra región es privilegiada. América Latina y el Caribe tiene el portafolio de generación eléctrica más limpia en el planeta. Entonces, y no es por, digamos, simplemente por una decisión política, sino tenemos los mejores recursos que hay en el planeta de energía limpia, de energías renovables. Entonces, si acoplamos un modelo de desarrollo donde descansamos en este capital natural que es sustentable, en la medida en que podemos impulsar más energías renovables, esto haría que el crecimiento de la demanda de energía fuera sostenible. Y aquí aparece una paradoja. La inteligencia artificial aumenta la demanda energética global, pero al mismo tiempo podría acelerar la expansión de energías renovables. Entonces, la pregunta es, ¿quién define cómo ocurre esa expansión? ¿Las comunidades? ¿Los estados? ¿O las grandes empresas tecnológicas? Actualmente en Quilicura convivimos con 6 centros de datos y vienen 3 más en proyecto. Y ahí pasaríamos lamentablemente al primer territorio de Latinoamérica con más centros de datos. Mi nombre es Lorena Antimán, soy cofundadora y encargada de comunicaciones de la corporación Ñen, en donde desarrollamos acciones que tengan que ver con el territorio, patrimonio, educación y cultura y medio ambiente. Quilicura queda en la periferia norte de Santiago de Chile. Hace décadas era una zona de humedales y viñedos. Hoy es uno de los territorios con mayor concentración de centros de datos de América Latina. Google, Sonda y próximamente Amazon. ¿Por qué ahí? Y la única comuna que no tiene plan regulador desde el año 1985 y que tiene acuíferos es Quilicura, una comuna rica en historia campesina, pero sin embargo, al no tener plan regulador, se volvió el paraíso de las inmobiliarias. Agua, fibra óptica, cercanía con Santiago de Chile, conexión internacional, todo vuelve estratégico al territorio. Pero quienes viven ahí dicen que las consecuencias ya empezaron a sentirse. Nosotros que vivimos acá en Quilicura el día a día, lo sentimos. De hecho, yo creo que este verano fue un verano muy caluroso, más que lo anterior, porque por ejemplo, Santiago puede tener 31, 32 grados. Quilicura, como no tenemos área verde, en las calles no hay árboles, es todo cemento, se siente mucho el tema del cambio de la temperatura a años anteriores. Entonces, el efecto invernadero, claro, se nota y se va notando día a día. Bueno, mi nombre es Catherine Carballo. Soy parte de la corporación Ñen y también soy parte de la coordinadora ambiental y social de la comuna de Quilicura. Entre más utilizan la inteligencia artificial, más funcionan estos centros de datos, por ende, más extracción de agua para su refrigeración y más evaporización de esta agua. Entonces, si tú preguntas, oye, cuando se hace viral, ¿de verdad a ustedes les perjudican? Sí, nos perjudica en nuestra calidad de vida, a todos aquí en Quilicura, porque entre más utilización, más extracción y más evaporización y más calor y más temperatura en el territorio. Sí, estamos sufriendo, por lo menos acá en la región metropolitana y nosotros particularmente en Quilicura, por el daño que nos están ocasionando estas grandes empresas. Para las organizaciones socioambientales de Quilicura, el problema no es abstracto. No se trata solo de estadísticas globales. Se trata de calor en las calles, de humedales que se secan, de barrios sin áreas verdes. ¿Se puede vivir así? Una pausa y volvemos. Si llegaste hasta acá, probablemente la acción climática te mueve, te motiva. Y por eso quiero contarte que hay un lugar para llevarla más lejos. Se trata de Transforma Academy, una plataforma de cursos en línea desarrollada desde y para América Latina.
pensando en quienes no quieren quedarse solo en la preocupación, sino la acción, pasar del dicho al hecho. Entrá a academy.transforma.global y elegí por dónde empezar. El enlace está en las notas del episodio. Mientras la inteligencia artificial avanza a velocidad récord, las regulaciones parecen correr detrás. Y al no tener plan regulador, y al estar rodeado de estas empresas, y al tener acuíferos, es solo sumar. Pero para nosotros es solo restar. Hoy, gran parte de la infraestructura digital crece en medio de vacíos normativos, sin estándares claros sobre consumo energético, uso de agua, impacto territorial o incluso transparencia ambiental. No hay una responsabilidad de verdad con el territorio. Empresas que tienen mucha plata, mucha ganancia con el tema de la inteligencia artificial. Y eso es lo que nosotros luchamos todos los días en forma voluntaria. En América Latina, el problema se vuelve todavía más complejo. Muchos países ven en los centros de datos una oportunidad económica. Atraen inversiones, empleo, infraestructura y posicionamiento tecnológico. Pero por su parte, las comunidades locales preguntan otra cosa. ¿Quién padece los costos ambientales? Se privilegia el tema industrial más que el tema de las personas y la salud de las personas en la comuna de Quilicura. Entonces, sí estamos sufriendo, por lo menos acá en la región metropolitana y nosotros particularmente en Quilicura, por el daño que nos están ocasionando estas grandes empresas. En Chile, las organizaciones denuncian que la ausencia de planificación territorial facilitó la instalación masiva de centros de datos. Y el caso no es aislado. En distintas partes del mundo empiezan a aparecer tensiones similares. Pero ¿qué pasa si de repente llegan todas las Big Tech y se chupan como toda la disponibilidad? Entonces también hay una pugna. Trabajo de campo que hicimos en Marsella, en Francia. En el puerto de Marsella habían tantos centros de datos que se comieron toda la energía y ya no había energía suficiente para recargar los buses eléctricos. Entonces ya había una pugna por quién se hacía con esta energía, los mismos habitantes o esta inteligencia que le vamos a pedir una receta para cocinar algo. En algunos países europeos, el crecimiento acelerado de los centros de datos empezó a tensionar las redes eléctricas nacionales. En Irlanda, por ejemplo, los centros de datos llegaron a representar una parte significativa de la demanda eléctrica del país. Según cifras oficiales, concentran el 22% del consumo de electricidad, cuando en 2015 representaban apenas el 5%. Y en Estados Unidos, algunos gobiernos locales ya discuten límites, pausas o nuevas condiciones para habilitar proyectos de inteligencia artificial. La pregunta de fondo es incómoda. ¿Puede el mercado regular por sí solo una infraestructura que consume cantidades crecientes de energía y agua? Parecería que no. Entonces, ¿qué alternativas reales existen? En la historia de la humanidad nunca hemos borrado información, como que siempre tenemos esta tendencia compulsiva como almacenar y almacenar y almacenar, y al final es como siempre nos vamos a quedar sin espacio, pero entonces siempre hay que buscar más espacio. Y quizás la pregunta es, ¿qué pasa cuando empezamos a borrar? Quizás sería como una posibilidad porque el planeta no puede aguantar como nuestro deseo de acumulación o va a llegar un colapso. La transición energética busca descarbonizar el mundo, pero al mismo tiempo, la inteligencia artificial multiplica el consumo eléctrico, la construcción de infraestructura y la necesidad de minerales, agua y territorio. Existen quienes la venden como una solución climática, que optimiza redes, predice consumos, mejora sistemas eléctricos. Por mencionar solo una variable posible, según el estudio de la Agencia Internacional de Energía, la aplicación de soluciones de inteligencia artificial ya existentes podrían reducir las emisiones globales de dióxido de carbono en aproximadamente 1.4 gigatons para 2035. ¿Cómo? Por medio de optimización de procesos industriales, transporte, detección de fugas de metano, entre otras variables. Beneficios muy superiores a las emisiones estimadas del sector. Pero lo cierto es que la inteligencia artificial acelera la demanda material del planeta. Estamos siguiendo este modelo de consumo, pero hay otras formas de Internet. Entonces quizás ahí es donde quizás allá está la solución. Y si el problema no fuera solamente cómo producimos energía, sino ¿cuánto estamos dispuestos a consumir? Por ejemplo, páginas de Internet que se sustentan a través de energía solar, que cuando está de noche donde está el servidor, la página carga más lento, las imágenes salen pixeladas,
Entonces uno empieza a entender que este fenómeno de la internet es real, es material. Entonces es como empezar a romper esta idea de que tiene que ser todo en 8K, ultra rápido, como estos imaginarios no son sostenibles. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a reimaginar esto? Quizás el gran desafío no sea únicamente técnico, sino también cultural. Estamos acostumbrados a la inmediatez, a que todo esté disponible todo el tiempo en ultra alta definición. Pero sostener esa ilusión requiere enormes cantidades de energía. Y esa energía sale de algún lugar. Entonces, la transición energética y la inteligencia artificial ya están entrelazadas. Pero, ¿bajo qué lógica? ¿Una lógica extractiva o una lógica de cuidado? Porque detrás de cada prompt, de cada imagen generada, de cada consulta realizada a una inteligencia artificial, hay territorios sosteniendo ese futuro. Durante años hablamos de la nube, como si Internet no ocupara espacio. Pero la inteligencia artificial volvió visible algo que siempre estuvo ahí. Lo digital también consume mundo, agua, electricidad y territorio. La transición energética no es solamente cambiar combustibles fósiles por renovables. También implica un cambio de conciencia. Nos invita a preguntarnos no solamente qué tecnologías estamos en capacidad de desarrollar, sino cómo, cuánto y para qué decidimos usarlas. Podemos avanzar como humanidad a través del ChatGPT, eso nosotros no lo discutimos. Pero sí que trae una huella hídrica, les faltó comentarnos. Y para aprender y ser responsable de nuestro aprendizaje necesitamos de toda la información. La inteligencia artificial puede ayudarnos a imaginar nuevos futuros, pero usarla de manera responsable implica no olvidar el costo humano, energético y ambiental que esos futuros tienen. Y la invitación es a utilizarlo con responsabilidad. No solamente por uno, por todos. Porque si no entendemos que el calentamiento global y lo que se nos viene a futuro es una tarea de todos, entonces es muy difícil el progreso. Por eso también tenemos que pensar desde lo humano. Si algo de todo esto resonó en vos, hacelo circular. Compartilo en tus redes sociales, con tus amigos, con tus colegas, con tus personas favoritas. Y recordá etiquetarnos como @transformaglobe. Transforma GLOB. Soy Florencia Flores Iborra y nos escuchamos en el próximo episodio. Brújula Sonora Podcast es una producción del Centro de Pensamiento y Acción Latinoamericano. Transforma.